Antes de comenzar la lección para hoy, vamos a repasar un poquito acerca de lo que hemos visto en el pasado. Vamos a estudiar acerca de racionamientos. ¿Y por qué es que estudiamos razonamientos? Pues porque en futuras lecciones en geometría nos vamos a encontrar con casos en los cuales tenemos que demostrar, proveer una prueba de por qué, por ejemplo, dos triángulos son congruentes uno al otro, o por qué dos ángulos son iguales dado una figura. Y para eso tenemos que utilizar razonamiento en base a conocimientos que ya tenemos previos de cosas que hemos aprendido en geometría. Vamos a repasar. Hemos visto el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. La diferencia entre ambos razonamientos es que el razonamiento deductivo va de lo general a lo particular. Por ejemplo, si en general yo sé que cada vez que está nublado aquí donde yo vivo cae lluvia, pues en particular puedo concluir si hoy está nublado, pues hoy va a llover. El razonamiento inductivo va entonces al revés, de lo particular a lo general, y aquí es donde tenemos que tener cuidado cuando trabajamos con el razonamiento inductivo, porque no siempre lo que vemos en un ejemplo en particular sucede siempre en lo general. Por ejemplo, si llego a visitar a casa de una amiga donde nunca he ido, y el primer día que llego está lloviendo, y el segundo día que estoy allí está lloviendo, y en ese momento decido concluir que en general parece que aquí en donde vive mi amiga llueve todos los días, eso sería razonamiento inductivo, porque voy de lo particular del ejemplo de los 2 días que he estado ahí a lo general, es decir, que siempre llueve allí, aunque en general eso no sea cierto. Pero eso es lo que se llama el razonamiento inductivo. Hoy vamos a enfocarnos en el razonamiento deductivo, que en inglés se llama deductive reasoning. Y en esta lección vamos a aprender cómo usar formas válidas de razonamiento deductivo, incluyendo la ley de silogismos y la ley de separación o detachment. Estas dos leyes nos ayudan a llegar a conclusiones en base al razonamiento deductivo. Y vamos a estar aprendiendo si podemos determinar la validez de un argumento de lógica que se nos presente. Como hemos hablado, el razonamiento deductivo es el proceso de formar un argumento lógico utilizando hechos, que en inglés se dice facts, definiciones, propiedades aceptadas, teoremas, postulados, todas estas cosas en un orden lógico. Recordando que que el razonamiento deductivo va de lo general a lo particular cuando utilizamos un solo hecho general para llegar a una sola conclusión en particular. Eso se llama el law of detachment o la ley de separación. En inglés se diría eso, que utiliza one fact, un hecho. Vamos a ver cómo esto se diría en inglés utilizando los símbolos de matemática. Digamos que tenemos esto. Given quiere decir lo que nos es dado. Given es dado. Nos dicen que de P llegamos a Q. ¿Qué quiere decir eso? Pues cada letra P y Q representa una circunstancia. Por ejemplo, digamos que P representa si una persona camina rápido por el pasillo y Q representa lo que sucede. En este caso sería pues, entonces la persona llega a tiempo a su clase. P rayita Q, entonces
significa la oración: si una persona camina rápido en los pasillos, entonces llega a tiempo a su clase. Por ejemplo, esa es la premisa en general utilizando razonamiento deductivo. Bajo esa línea nos van a dar entonces un ejemplo en particular. Joana caminó rápido por los pasillos, por ejemplo. Eso se expresa en este caso diciendo que P es cierto. En otras palabras, que lo que sabíamos que P representaba sucedió para un caso en particular. En este caso, digamos, Joana fue la que caminó rápido por los pasillos. Pues luego de eso decimos que nuestra conclusión es que entonces Q debe haber sucedido también, que en este caso sería pues entonces Joana llegó a tiempo a su clase. Esta es la manera en que todo esto se expresaría en un problema en inglés. Y tenemos que entender que todos estos símbolos representan: si sucedió P en lo general, va a suceder Q. Luego nos van a dar el ejemplo en particular de lo que sucedió y en base a lo que sabemos en general y lo que ha sucedido en nuestro caso en particular, sabemos entonces nuestra conclusión en particular. Vamos a ver este ejemplo. Nos dice: utilice el razonamiento deductivo para determinar una conclusión válida al siguiente caso. Aquí tenemos el caso. La primera oración del caso que se nos presenta va a ser la información de la idea en general. Si es viernes, entonces la cafetería va a vender pizza. Pasamos de lo general a lo particular. Caso en particular: mañana es viernes. Pues, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? En base a la misma idea general, pasamos a nuestra conclusión en particular. Pues si mañana es viernes, entonces en particular, mañana la cafetería va a vender pizza. Quizás por este ejemplo ustedes se pueden dar cuenta que el razonamiento deductivo es algo que ustedes llevan haciendo por años ya, porque es una idea muy básica que todos lo seguimos en nuestros día a día. Lo único que estamos aprendiendo aquí es aprender a darle un nombre a ese tipo de razonamiento que ya conocemos, que es el razonamiento deductivo. Vemos que en este ejemplo se utiliza el Law of Detachment, que habíamos visto que dicho en español la ley de separación, porque va de un solo hecho en general a un solo hecho en particular. Algo que tenemos que tener en mente, que nos dice aquí la idea en inglés, es que hay una diferencia entre algo que sea cierto y algo que sea válido. Un argumento o una oración que se nos presenta puede ser cierta o falsa, porque un argumento consiste de frases que son ciertas o falsas. El argumento es válido si la conclusión sigue lógicamente de la información que se nos dio de la hipótesis en general. Por ejemplo, yo puedo decir: en general, si su celular no funciona, Raúl se pone de mal humor. Luego puedo ir al caso en particular de: hoy el celular de Raúl no funciona. Mi conclusión, siguiendo el razonamiento deductivo en base a este caso general, sería que hoy Raúl va a estar de mal humor. Esa sería mi conclusión válida en base a nuestra premisa de razonamiento deductivo general. Sin embargo, esa conclusión no necesariamente es cierta, porque puede que hoy Raúl no se moleste aun cuando su celular no funciona. Esa es la diferencia entre válido y cierto. En este otro ejemplo,
Nos dan toda la premisa general y la conclusión, y es nuestro trabajo determinar si el argumento es válido o inválido. Y debemos explicar nuestro razonamiento. Nos dicen lo siguiente. Esto aquí. Si caminamos en la lluvia, entonces me voy a mojar. Get wet. Esta es nuestra idea general. Si yo camino en la lluvia, entonces me voy a mojar. Pasamos entonces al particular que ha sucedido. Nos dicen que lo que ha sucedido es que me he mojado y concluyen que entonces yo he caminado en la lluvia. ¿Será este argumento válido o no? Vamos a ver. Vamos a decir que la primera parte de nuestro argumento es esta, que camino en la lluvia. Vamos a representar esa parte del argumento con la letra P. Entonces, lo que sucede, que es que me he mojado, lo vamos a llamar Q. O sea que en este argumento dice, representando en símbolos, que si he caminado en la lluvia, entonces, la flecha es símbolo de entonces, me he mojado Q. O sea que para un argumento ser válido, en particular en base a esta idea en general, debe suceder en este mismo orden, que lo que primero sucede es que he caminado en la lluvia, P, y luego que me he mojado. Sin embargo, cuando pasamos a ver qué es lo que ha sucedido en particular, no es P lo que ha sucedido, sino Q. Y pasan a decir que de Q puedo concluir que lo que va a suceder es que he caminado en la lluvia, que es P. O sea que están yendo a la orden inversa. En el ejemplo que nos han dado, nos dicen que sucede Q y que por lo tanto, y estos tres puntitos es el símbolo de por lo tanto, la conclusión es que sucede P. Podemos ver comparando el general con el particular de que no estamos yendo en el mismo orden. Se supone que vaya de P a Q, pero en vez, como vemos aquí, que nos representan en verde, está yendo al revés de Q a P. Y como hemos aprendido en lecciones anteriores, eso se llama el converse, cuando estamos yendo en el orden inverso. Y sabemos que el converse no es necesariamente cierto. Por lo tanto, no podemos con certeza decir que al igual que de P vamos a Q, podemos ir de Q a P. Por lo tanto, tenemos que decir que el argumento es inválido en inglés, y la razón por la cual es inválida es porque han procedido con el converse en vez de con el argumento en general, que es lo que teníamos al principio.